El fin de Ladybug, un nuevo especial de Miraculous Ladybug. ¿Cuándo se estrena este nuevo capítulo? Se ha revelado el nombre y la fecha de estreno de un capítulo especial de Miraculous. Y ahora que estamos dentro de un terrible hiatus, recibir nuevas noticias de Miraculous nos alegra el día. Y así como hoy, tenemos esta nueva novedad. ¿Quieres saber cada detalle de esta nueva noticia? Quédate hasta el final de este video. Que en este video te cuento absolutamente todos los spoilers que han salido de la sexta temporada de Miraculous Ladybug. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Ilustración! Pues sí, la noticia del día es el nuevo especial de Miraculous que lleva por título El fin de Ladybug. Un título bastante peculiar y a la vez raro. El simple hecho de pensar que será el fin de Ladybug nos hace pensar millones de cosas y teorías, algunas coherentes y tal vez otras muy descabelladas. Pero, ¿de dónde proviene toda esta información o qué pasó aquí? ¿Todo esto es 100% real? ¿Está confirmado? ¿O acaso todo esto no es más que una simple mentira? Pues no, pequeño Kitty, todo esto es 100% real. No. ¡Qué maravilla! Cuando aún estábamos en la temporada 5 de Miraculous, este sitio web de Izan, el cual fue el lugar donde se dio y reveló todos los títulos de los capítulos de la temporada 5 de Miraculous, lo que lo hace un sitio web confiable y con información verdadera. Y este mismo sitio web Izan reveló el título de este nuevo especial de Miraculous llamado El fin de Ladybug. Este nuevo especial tiene su fecha de estreno tentativa que está prevista para el 31 de agosto del 2024, es decir, en 7 meses aproximadamente. Aunque todo puede estar sujeto a cambios, o se puede estrenar este especial antes o incluso se puede retrasar, ya solo es cosa de esperar, pero por ahora la fecha dada a conocer es para el 31 de agosto de este año 2024. Pero por lo tanto, esto fue confirmado en una página de Izan, que ahí es donde se hacen los registros y se les proporciona un número de serie a las producciones audiovisuales, por lo que es real. Y como lo vemos en esta imagen, el especial será estrenado el próximo 31 de agosto del 2024. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, pues eso aún no se ha dado a conocer, aún no lo sabemos y sinceramente ni siquiera sé qué pensar con esto. Realmente pueden crearse miles de teorías locas y otras muy absurdas. ¿Pero a qué se refiere el fin de Ladybug? ¿Acaso Ladybug le va a dar la pálida y se va a petatear? Es decir, ¿va a morir? ¿Y por eso es el fin de Ladybug? Aunque no creo que pase algo así sinceramente, eso ya sería muy raro que pasara cuando aún faltan muchas cosas por resolver en la serie de Miraculous. O tal vez el fin de Ladybug es porque Marinette se vio obligada a renunciar a su Miraculous de Ladybug otra vez. Podría ser que sí, pero sinceramente esto ya sería algo muy aburrido y repetitivo, pues cuántas veces no ya Ladybug se ha quedado sin su Miraculous y ha intentado renunciar a él una y otra vez. Esto tiene coherencia, pero supongo que no agradará a muchos porque sería caer en la monotonía de que Ladybug deje de ser Ladybug de nuevo por el amor. Pero bueno, todo puede pasar, puede que a todo esto le den un giro inesperado que nadie vea venir y sea realmente sorprendente y terminemos sorprendidos. El fin de Ladybug también podría ser porque perdió su Miraculous otra vez. ¡Ay! ¡Debes estar bromeando! Puede que Layla, como la nueva villana, se lo haya quitado en la temporada 6 y no veamos a Ladybug en algunos capítulos de la nueva temporada 6 de Miraculous. Y esta vez solo sea Cat Noir y los otros portadores, menos Ladybug porque Layla le quitó su Miraculous. Pues hay que recordar que en esta nueva temporada 6 de Miraculous, Adrien tendrá más protagonismo. Y puede que este sea el motivo y a raíz de que Layla logró quitarle el Miraculous a Ladybug, ya que si recordamos el final de la temporada 5, es posible que Layla Rossi, o Ceres, como sea que se llame, haya visto toda la batalla entre Bug Noir y Monarca, y así pudo descubrir todo, incluso la identidad de Ladybug. Y sabiendo que Ladybug es Marinette Dupain-Chen, Layla pudo crear una estrategia para quitarle su Miraculous. Es una teoría, algo realmente loca y descabellada. Sin embargo, pese a la locura de esta especulación, esto tiene cierto grado de lógica y coherencia en base a lo que hemos visto, claro. No son teorías al azar y sacadas de la manga, claro que no. Aunque pareciera que Miraculous Ladybug ha desaparecido por un largo tiempo en este terrible hiatus,
hiatus, la realidad es que tenemos Miraculous Ladybug para mucho tiempo más, pues aún faltan muchas cosas nuevas por estrenarse de esta maravillosa serie. Y aunque aún no hay un capítulo nuevo, te muestro todos los próximos estrenos oficiales de Miraculous Ladybug, todo lo que se viene para este año 2024 y un poquito del 2025. Sin duda, este también será el año de Miraculous Ladybug con la nueva villana Layla Rossi, y que su guarida secreta será las catacumbas de París, un lugar algo perturbador, pero lo hablaremos en el siguiente video. La realidad es que Miraculous tiene para un buen rato, y es que en primer lugar tenemos una miniserie ya olvidada del especial de Lady Dragon, la cual fue dada a conocer desde el 2021, hace 3 años ya, y que incluso esta aparece en la tabla de contenido de Zack para los siguientes años, supuestamente en 2024. Ya será cosa de esperar, pero recuerden que en este canal les estaré informando sobre todo, así que suscríbete. En segundo lugar tendríamos el especial de Los Ángeles, el cual ya tendría que estrenarse en el segundo trimestre de este año. Y ya para finales de este año 2024, finalmente tendremos el estreno oficial de la sexta temporada de Miraculous Ladybug. Sin embargo, por ahí se rumora que la temporada 6 estaría llegando por el mes de septiembre y octubre de este año. E incluso se ha dicho que la temporada 6 se retrasará hasta el 2025. Ya basta de estupideces. Sin embargo, esto no puede ser posible. Lo que sí es muy probable es que se estrene este mismo año. Lo que sí podría ser muy lógico también es que la temporada 6 llegue en este año 2024 con su primer capítulo, pero finalizará en el 2025. Eso tiene sentido para mí. Solo basta con saber la manera en que estrenan cada capítulo, lo que la hace tener un estreno más largo que cualquier otra serie. ¡Qué maravilla! Y recuerden a la temporada 6 con una nueva villana que viene con todo, una nueva historia por detrás que desconocemos y un nuevo arco argumental que seguramente estará muy perturbador y oscuro. Ya solo nos queda esperar, pero estas solo son las fechas tentativas por ahora. Dejen en los comentarios qué opinan. En cuarto lugar tendremos el especial de Brasil, el cual se supone y se mencionó que se llevará a cabo en las vacaciones de invierno, aunque incluso se ha mencionado que se podría estrenar a inicios del 2025, ya que podría estar situada dentro de la mitad de la sexta temporada de Miraculous con la nueva heroína de Brasil, y estará ambientada en las vacaciones, razón por la cual Marinette pudo tener ese viaje hasta Brasil. Eso tiene sentido para mí. Sin embargo, la realidad es que este especial de Brasil muy probablemente estará situado dentro de la temporada 4 o 5, ya que la sinopsis nos habla de Shadow Mod. Pronto hablaremos más a profundidad de este nuevo especial, donde estará de regreso Multimouse y Catwalker. Así que estén atentos al canal. Finalmente, el último proyecto que está en luz verde, es decir, confirmado, es el especial Miraculous Lottery. ¡Ay, güey, mi mente! El cual, con tan solo ver la imagen de portada del especial, podría tratarse y enfocarse en Alex y su Miraculous, así como la vida de Bunix, es decir, que tendrá como protagonista a Bunix. Y podría mostrarnos un poco de su vida, de su pasado, de todos sus viajes en el tiempo. Ya después hablaremos de igual forma más a profundidad y detalladamente de este especial, porque también está algo interesante. Y su fecha de estreno programada está dicha para el 2025. Y bueno, estos son los estrenos por ahora de Miraculous para este 2024 y parte del 2025. Dejen sus teorías conspirativas acá abajo en los comentarios, que los estaré leyendo a todos. Desde el final de la temporada 5 de Miraculous, cuando Gabriella Gress cumple su deseo, todos pensamos que Emilia Gress había revivido y que en esta nueva realidad Emily ahora existe y no murió como se había planteado la motivación de Gabriella Gress para ser villano. Sin embargo, al parecer esta mujer de rubia de ojos verdes que vemos aquí no es Emily, sino que todo fue una farsa, y quien realmente es ella es Amélie, la madre de Félix y la tía de Adrien Agreste. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pidió en su deseo Gabriella Gress? ¿Emily vive o sigue en el más allá? Después que el deseo se hizo realidad al final de la temporada 5, solo vemos felicidad alrededor de todos. Vemos mucho verde, amistad y felicidad al máximo.
vemos que Natalie se encuentra ahora muy bien de salud y al lado de ella la que suponíamos que era Emily Agreste. Las intenciones desde un inicio eran muy claras y egoístas, solo traer a su esposa Emily de regreso sin importar lastimar a los demás. Sin embargo, para este final, Gabriel Agreste tocó fondo desde su corazón, pidiendo su deseo leyéndolo desde su alma, lo que hace ver su total honestidad y sin mentir sobre sus deseos. Su salud vital fue otorgada a Natalie para que ella pudiera estar cuidando y protegiendo de su hijo Adrien. En esta realidad sin un egocéntrico padre, Adrien es libre de poder tener amigos y donde pueden ser felices sin alguien detrás que los quiera lastimar. El deseo de Gabriel fue felicidad y salud para todos, incluso para él mismo. ¡Qué maravilla! Ya que de una manera más espiritual, Gabriel Agreste ahora puede ser feliz al lado de su esposa Emily Agreste en el más allá por toda la eternidad. Lo que significa que Emily se encuentra en el más allá con Gabriel Agreste y no en la tierra cuidando a su hijo. Y dicho por el mismo Thomas Astruc, confirmó que esta mujer que vemos ahora mismo en pantalla no es Emily Agreste. No es ella, kiddies, sino que es la tía de Adrien, Amelie Graham. Y esto tiene sentido, pues hay que ser razonables. Piénsenlo de este modo. ¿Qué caso tendría que Gabriel muriera si no se iba a reencontrar con su esposa Emily en el más allá? Él quería estar con ella, y si no fue posible en la tierra, pues fue en el más allá. Emily Agreste está en el más allá junto a su marido, y esta mujer es Amelie. Y otra cosa bonita es que para este final, el Adrinet triunfó ante todo y ante todas las adversidades. Aunque lo realmente triste ahora es que Adrien Agreste es huérfano. Con cada nueva temporada de Miraculous Ladybug, nos presentan nuevos personajes de Miraculous Ladybug, personajes que a la larga pueden cobrar mucha importancia dentro de la serie, y en esta ocasión, nuevos personajes que estarán en la sexta temporada de Miraculous Ladybug, y esto ya está confirmado y no son solo teorías, es totalmente real y dicho por el mismo Thomas Astruc a través de Twitter. Los nuevos personajes que se han introducido a la serie desde la temporada 1 hasta la quinta temporada han cobrado importancia, aunque claro, unos más que otros, pero al final resultan ser importantes en la trama. En la temporada 1 tuvimos la introducción del personaje Layla Rossi, y esto pasó hasta el final de la temporada 1, y ahora Layla es un personaje muy importante, pues ella es la villana y la futura Hawkmoth de la temporada 6. ¡Ay! Debes estar bromeando. Y en la temporada 2 tuvimos a las hermanas de Alia, la abuela y el abuelo de Marinette. En la temporada 3 a Luca Kufine. En la temporada 4 a la hermana de Chloe Bourgeois, Zoe Lee, los cuales son personajes que a día de hoy, y si eres fan de la serie, sabrás que han tenido protagonismo en algunos capítulos. Luca pasó de ser un hermano de relleno a ser el novio de la protagonista. Zoe Lee pasó de ser la hermana de Chloe a ser la portadora del Miraculous del gato negro. Y qué decir de Kagami, ella también pasó a ser la novia del protagonista Adrien Agreste. Son personajes que se fueron introduciendo a la serie y que ahora son importantes. Y con esto mismo llega la novedad de Thomas Astruc, quien nos dice y confirma que en la sexta temporada de Miraculous Ladybug veremos a dos nuevos personajes con discapacidades. ¿Qué? Y este es el tweet que puso, vamos a leerlo, dice: tenemos a un personaje con ceguera, refiriéndose a la mamá de Kagami, Tomoe Tsurugi, aunque ya todos sospechamos que esta mujer no es del todo ciega. Pero bueno, dice otro con sordera y dos más para la temporada 6, pero no puedo hablar de ellos todavía. Fue en este contexto que trabajamos con asociaciones y personas relevantes que nos ayudan a diseñar a los personajes. Así es, y viéndolo del lado gracioso, Thomas Astruc dice que en la serie hay solo un personaje ciego, cuando en realidad es que todos los personajes de Miraculous Ladybug están bien pinches ciegos. ¿Qué? ¡Ay, hija de la chingada, no mames! No, ya en serio. Thomas Astruc se refiere a Tomoe, pero bueno, todos tenemos sospechas de que la mamá de Kagami ni siquiera es ciega, y lo hemos visto en casi la mayoría de los capítulos o en los que sale. Pero bueno,
No sabemos si solo se hace o algo por el estilo. También nos menciona que tenemos un personaje sordo, el cual, si no lo recuerdan, es una de las tantas mamás que tiene Layla Rossi, y la vimos en la temporada 5. Y ya los otros dos personajes que serán introducidos en la serie también tendrán alguna discapacidad. Aún no sabemos qué tipo de discapacidad. Puede que nos muestren a un personaje con muletas, en silla de ruedas, mudo, sordo o algo así. Aún no sabemos quiénes son ni cómo son. Aunque si recordamos el primer concepto para Adrian Agreste, él iba a ser un personaje discapacitado y en silla de ruedas, pero al final esta idea quedó descartada. Pero bueno, repito, aún no sabemos quiénes son ni cómo son. Ni siquiera tenemos artes conceptuales, solo tendremos que esperar, pero en fin, no quería dejar pasar por alto toda esta gran información dicha por Thomas Astruc desde ese tweet, y de lo que veremos en la siguiente temporada de Miraculous Ladybug. De vez en cuando las novedades de Miraculous salen de la nada y sin previo aviso, que la animación podría ser diferente, después del final de la temporada 5, cómo va a repercutir en la sexta temporada de Miraculous, una temporada nueva así como con nuevos personajes rediseñados y unos nuevos. Número 1. Animación. Comenzamos hablando del reciente supuesto especial de Miraculous Ladybug que llegará en el mes de octubre, el fin de Ladybug, que nos dice que este capítulo tendrá una animación regular, es decir, una animación ni tan buena pero tampoco tan mala, hay más o menos. ¿Qué? Y que este posiblemente sea el último episodio que veremos en este estilo de animación. Y este capítulo tiene lugar cronológicamente después del final de la temporada 5 de Miraculous Ladybug. Y según esta nueva novedad, el fin de Ladybug no es un especial de Miraculous World, y nos deja la premisa de que posiblemente el fin de Ladybug sea porque Ladybug cambiará su nombre de superheroína. Realmente hay muchas posibilidades sobre qué significa el fin de Ladybug. Como lo dice la premisa, quizás Ladybug solo se cambió su nombre, o si nos vamos más a los extremos, podría ser que literalmente tal cual dice el título sea el fin de Ladybug, ya sea el fin como heroína o fin de la existencia. Son muchas teorías, pero dejen acá abajo los comentarios qué opinan y también sobre la animación del mismo. Número 2. Temporada 6 de Miraculous Ladybug. Nueva temporada, nuevas cosas, nuevos personajes, nuevo arco argumental y nuevo todo. Así como lo han escuchado, según esta información, en la temporada 6 de Miraculous, cada personaje, si no es que todos, serán rediseñados. Y todos los modelos serán reemplazados por otros nuevos, creados para la nueva plataforma de animación Unreal Engine. ¿Qué? Básicamente están recreando todo desde cero, así como en la temporada 1. Y la mayoría de los personajes vienen con nuevos peinados y ropa nueva. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que los protagonistas, así como Adrien, Marinette, Alia, Nino, Zoe, los padres de familia, maestros, etc., serán rediseñados. Es decir, tendrán algún cambio, ya sea en la forma de peinarse o en su forma de vestir. Les pondrán un peinado diferente al igual que su ropa. Veremos algo nuevo, ya que recordemos que los estudiantes ya pasaron a un grado de escolaridad más alto, ¡Ay! Debes estar bromeando. por lo que deben de verse más grandes, pero eso sí, va a cambiar en la mayoría de los personajes, o si no es que en todos. Por otra parte, los modelos reemplazados significa que los personajes que salen de fondo y de relleno serán diferentes, también los van a rediseñar posiblemente, o mejor dicho, serán reemplazados por otros modelos nuevos y diferentes, y por probar la nueva plataforma de animación Unreal Engine. Perfecto, sí, con ese cabrón ya me imagino. Pero bueno, sí que la temporada 6 estará nuevo literalmente de todo y de donde la quieran ver. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Les agrada la idea? ¿Les emociona o qué? Si están de acuerdo con estas decisiones, dejen su like en este video, y si no, dejen su comentario. Número 3. Diseños temporada 6 de Miraculous. Así como lo dije hace unos momentos, los diseños tienen nuevos elementos y detalles, pero siguen manteniendo los colores a los que estamos acostumbrados a ver desde la temporada 1. Colores que son únicos de cada personaje y que los hacen identificar. Y se ve muy bien en general, es decir, todos, especialmente los héroes. En cuanto a los modelos, la principal diferencia con los originales será su cabello, los cuales ahora lucirán más realistas, y las estructuras faciales de cada personaje también, un poco diferente diría yo.
hermosa! Pero sobre todo siguen manteniendo la misma esencia de cada personaje. En resumen, la temporada 6 de Miraculous Ladybug será clasificada como calidad y nuevo en todo su esplendor. La temporada 6 de Miraculous será magistral. ¡Qué maravilla! Dejen acá abajo los comentarios qué opinan de estas recientes novedades de Miraculous Ladybug. Los estaré leyendo a todos y dando corazón. Chicos, los invito a seguirme en mi página de Facebook Kitty Section, que allá estaremos publicando más videos y más noticias cortas de Miraculous Ladybug al momento. Así que si tú quieres ser el primero en enterarte de todo lo que pasa con la nueva temporada de Miraculous Ladybug, te invito a que me sigas en mi página de Facebook. Se los dejo en la descripción de este video. También recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido entretenido de Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y sin más que decir, yo soy Kitty Section y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!